Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana se sabe de memoria todas las canciones del musical Evita, cruzando el Atlántico para acercarnos la figura más influyente de Argentina, la más influyente y más social, porque es el autor de Perón, una biografía argentina, de SND Editores. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi padre era un hombre de una cultura extraordinaria y cuando le preguntaba por la ideología política de Juan Domingo Perón, que si era de izquierda, que si era de derecha, él siempre me respondía, ni de izquierda ni de derecha, Perón era Perón. ¿Por qué te has acercado a esa figura, a ese personaje y a esa persona tan interesante dentro de Hispanoamérica? Bien, sin duda es una de las personalidades más originales y fascinantes, como he dicho, de toda la historia argentina y yo diría que de toda la América hispana. El origen del libro fue uno que publiqué yo allá por el año 2001 en la editorial Criterio, que se llamaba Perón o el espíritu del pueblo, que fue un encargo del editor Carmelo López Arias, sí. Porque entonces a mí, aunque me interesaba el personaje, pero fue la obligación, el placer de empezar a investigar por ese encargo. Es decir, no fue una idea original mía, pero me interesó muchísimo el personaje. De tal modo que cuando años después, pues 20 años después, he tenido la oportunidad no ya de volver a editar el libro, porque el libro tiene un 40% más, es decir, se ha ampliado considerablemente, sí. Aunque Perón ya es una figura ya terminada con su fallecimiento, pero hay un capítulo de la época posterior, del peronismo, de la evolución, de la Argentina que llega hasta el momento contemporáneo. Y luego, pues desde el año 2001 que yo lo escribí hasta este 2023, el libro es de 2024, de este año, salió en febrero, pero yo lo terminé en octubre, noviembre del 23, justo ahora hace un año, pues he aprendido, sabido, hablado muchas cosas más, de tal manera que este Perón, una biografía argentina de SND Editores, es el libro anterior, corregido, pero con un 35-40% de páginas adicionales. Y efectivamente, como ha dicho, hay una anécdota auténtica de Perón, porque está en una entrevista oficial que le hicieron varios periodistas, cuando le preguntan cómo se divide políticamente Argentina, pues él dice, bueno, pues hay un tercio de conservadores, un tercio de radicales y un tercio de socialistas. Y dice, ¿y peronistas? Dice, no, peronistas somos todos. Y eso es realmente lo que me acaba de decir la introducción. Perón, que entronca bastante con la ideología de Falange, de José Antonio, en uno de los libros anteriores en esta editorial era Falange, Historia, Cine y Cultura, sí. Pues yo en el libro comento, y eso es una cosa que no estaba en la anterior porque lo he descubierto recientemente, como en el tiempo que estuvo en España, pues en una de las cartas que tuvo con Rafael García Serrano, al que admiraba y conocía, pues de su puño y letra le señala que la ideología del peronismo a lo que más se parece dentro de España es al nacionalsindicalismo. Por eso es ese ni de izquierda ni de derecha, que está bien, desde luego, porque es una idea revolucionaria, pero que también tiene el problema de lo que luego ha sido el peronismo y los movimientos transversales, que reúne en su torno, al lado de él, a su alrededor, a gentes muy diferentes, a gente de izquierdas, de derechas y de todo tipo, porque es mucho más difícil, lógicamente, mantener el equilibrio cuando tienes un movimiento transversal que quiere superar las ideas tradicionales. Pero realmente eso es el peronismo, por eso cuando en los años 60 y 70 se manifestaban los seguidores de Perón, ponían ni yanquis ni rusos, peronistas argentinos. Ese nacionalismo argentino fuera de los dos bloques, la tercera vía, la tercera posibilidad para superar el capitalismo y el comunismo. Sí, en este profundo análisis observa ese paralelismo del que estás comentando, de lo que puede entenderse como la derecha social, pues las políticas sociales de Perón son bastante equiparables, como tú has dicho, a la Falange, y también me ha parecido leer a las políticas del general de Gaulle, y yo creo que esta idea que tú has reflejado de alguna manera, mi padre indirectamente lo desmenuzaba, porque yo participé en el musical de Evita, y entonces pues le preguntaba cosas, porque como le gusta mucho la historia, y esa idea, ese paralelismo entre las políticas de Perón y las políticas sociales de, por ejemplo, Girón de Velasco, que fue uno de los que dio, me parece, las dos pagas extras de verano y la de invierno, pues él observaba unos paralelismos bastante grandes.
Claro, cuando Eva Perón visita España, enviada por el general Perón, pues no olvidemos que la relación con España es muy importante, no solamente en 1947, cuando Perón rompe el bloqueo que le habían impuesto a España, pues la ONU y numerosos países, todos en realidad, salvo los países árabes, pues Argentina, que entonces todavía es una potencia, ya Perón lleva unos años en el gobierno, pero Perón quiere tener una política particular, independizada por completo de Estados Unidos. Él además ha tenido enfrentamientos considerables con el embajador de Estados Unidos que apoyó al candidato contrario. Pues entonces decide, pues decir, tanto por los lazos familiares, históricos que tengo por España, como para fastidiar en lo posible a los políticos de los bloques, pues voy a ayudar a España con el trigo, con la carne y con una ayuda realmente extraordinaria. Cuando estuvo en España, una de las personalidades que le acompaña a Evita es precisamente José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, falangista, y que es el autor de toda la obra social del régimen de Franco. Realmente la evolución de Perón también es importante y esa política social es trascendental. Por eso además deja ese buen recuerdo, porque Perón se basa, el peronismo, que es mucho más conocido por el nombre de su fundador, porque luego hay una doctrina que es el justicialismo, sí. Pero realmente hoy en día lo que pervive es el peronismo más que lo que es el justicialismo, sí. Pero se basa en la idea de la patria como comunidad organizada, una nación independiente, un nacionalismo importante y la idea de esa revolución social que es la que va a evitar pues, las revoluciones socialistas y comunistas. Y realmente el peronismo, Perón, lo que llama la atención es cómo es posible para cualquier observador europeo que un movimiento o una persona que pasó muchísimas dificultades, porque en el año 55 es derrocado por un golpe de Estado, ese golpe de Estado proscribe hasta el nombre de Perón, el Partido Justicialista, todo queda derruido, Perón ya tiene más de 60 años, pasa el tiempo y sin embargo vuelve, pero vuelve ya enfermo de muerte y solamente puede estar unos meses. Le sucede a su mujer, María Estela, y el peronismo cae por otro golpe de Estado. Y sin embargo, con solo 10 años en el gobierno, desde el 46, 9 años hasta el 55, sí. Y después un año y habiendo estado proscrito, pues sin embargo toda la política argentina parece que está teñida de peronismo, aunque sean de izquierdas y derechas. Esto llama la atención porque en teoría política lo normal es que el peronismo se hubiera extinguido, y sobre todo en contraposición con España, donde Perón se refugia en España después de pasar por varios países iberoamericanos. En España está desde el año 59 hasta el año 73, con el gobierno, con el régimen de Franco, y sin embargo, pues el franquismo no ha tenido esa sucesión, al menos la gente no se ha atrevido a defenderlo durante años después, pese a que dura 40 años y tiene una aquiescencia social, como reconocen todos los antifranquistas, considerable. Porque realmente esa pervivencia de Perón, aunque si luego nos da tiempo en la entrevista veremos que lo que hoy se han denominado peronistas, que son kirchneristas, apenas tienen nada que ver con el peronismo. Perón les hubiera echado patadas completamente de su partido, y el peronismo queda como ese gobierno que es woke, que es un gobierno de izquierda progre, que poquísimo tiene que ver con Perón, sí. Mientras que la idea original de lo que es el peronismo, pues sí que estaría mucho más cercana a lo que entonces fue la Falange, lógicamente salvando las distancias, puesto que ambos eran nacionalistas, pero eso es de manera explícita, porque Perón lo presentó durante mucho tiempo, aunque él también pues giró en numerosas ocasiones a la derecha, a la izquierda, para volver al poder. A él le ofrecieron, por ejemplo, como se convirtió, él que había sido admirador de Mussolini, que era simpatizante, por así decir, del eje cuando Argentina estaba en aquellos años 40, sí, sí. Pues después de su gobierno pasa a ser el gran líder de los países no alineados. Por eso concita la admiración de Fidel Castro, de todos los países que se oponen a Estados Unidos. A él le ofrecen, los peronistas de izquierda, pues vete a refugiar a Cuba. Pero claro, Perón, que sabe de dónde viene, que ya tiene sus años de experiencia y que lógicamente nunca ha sido de izquierdas, pues decide que no. Después de pasar en Uruguay, en Paraguay, en Nicaragua, en Venezuela, poquitos meses, pues al final se refugia en España. Y en España aprender además ese movimiento nacional, ese ir más allá de lo que es un partido político, es lo que él trata de resucitar cuando vuelve el Lord de Gloria en el año 73, cuando gana las elecciones por un 65%, es decir, una mayoría superaplastante. Sí. Barbaridad, pues él a ella dice, he aprendido que en la época de los años 50, que era mucho más combativo, él decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y él dice, ya en sus últimos meses, ahora lo he corregido y es para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pues he estado revisando el balance económico de su primera legislatura, sobre todo, y la verdad es que parece positivo, a pesar de que cuando tú escuchas, como tú has dicho, luego hablaremos del kirchnerismo y todo eso, que el peronismo fue malo a nivel económico, que estos son peronistas, tal y cual, pero en lo que es el peronismo real de Perón, que fue el que hizo la gestión, se ve un balance muy positivo para Argentina, ¿no es verdad?
No, sin duda, en los años 40, por eso deja ese recuerdo, el balance al menos hasta el año 53. Es verdad que luego hay unas crisis económicas y políticas en el 54 y en el 55, cuando muere Eva Perón, que era la jefa espiritual realmente de la nación argentina, pues el peronismo entra un poco en decadencia. Pero los resultados económicos son considerables. Es verdad que no es, lógicamente, liberal en absoluto. Sí. Él nacionaliza varias empresas, pues porque estaban en poder de los ingleses. Por eso ese nacionalismo con el cual él gana las elecciones en el año 46, porque también él siempre gana las elecciones, aunque después su gobierno tiene algunos tintes autoritarios, pero sí, realmente Perón arrasa en 3 elecciones, en el 46, en el 52 y luego en el 73, y él siempre es derrocado por golpes de Estado, tanto él en el 55 como su mujer María Estela Martínez de Perón, su tercera mujer, cuando le sucede en la presidencia. Entonces, este resultado económico, esta doctrina social que llega a la gente, aunque sea de una manera doctrina social. Ha dicho doctrina social. Un gasto público considerable, sí, porque efectivamente hay un gasto público importante, pero esa doctrina social queda. Y luego en el año 74, pues también, tanto él intenta aplicar unas soluciones más ortodoxas a la tremenda crisis económica del año 73 y su mujer igual. Vemos que es que, claro, en este peronismo, pues hay en su sucesión, desde Menem, que es liberal ortodoxo, pero que es peronista de la vieja guardia, hasta después esa cierta degeneración, ese cambio considerable que son los Kirchner. Es decir, es la confluencia de personas y de ideas muy distintas, que no en vano, cuando Perón vuelve en el 73 al aeropuerto de Ezeiza, pues sus partidarios se enfrentan entre los de izquierda, extrema izquierda y la derecha, se enfrentan a tiros con varios muertos. O sea, realmente es considerable. Esto es el peligro que tuvo al aliarse, como el propio Perón dijo, me voy a aliar con el diablo para volver otra vez al gobierno, porque siempre tuvo esa idea de cómo un gobierno legítimo, que había razón en las elecciones del 52, como un golpe de Estado le derriba de esa manera tan cruel, y además él se marchó para evitar una guerra civil, porque podía haber tenido medio ejército detrás de él y haber llevado a la Argentina a la guerra. Pero él, con gran sacrificio, pues se marcha, pero cuando tiene la oportunidad de volver, vuelve, aunque con ese 65%, y además con la idea de recomponer a su patria, pero ya no tuvo tiempo, porque solo le quedaban unos meses de vida. Y Fernando, el tema de la doctrina social, acabas de comentar, ¿tenía vínculos con la doctrina social de la Iglesia? Porque yo he visto aquí que defendía los derechos de los trabajadores y parece que los valores cristianos estaban presentes. Es que en la obra de teatro no estaban presentes, pero desde luego en la vida de este señor me ha parecido ver que sí. No, absolutamente. El justicialismo, como el nacionalsindicalismo, se basa en la doctrina social de la Iglesia. Hay que señalar que Evita, que es un musical con unas canciones extraordinarias y con una visión interesante, pero sin embargo, pues tuvo cierta polémica en Argentina porque los peronistas más ortodoxos pues la rechazaron ampliamente, sobre todo porque la visión de Evita pues es un tanto no grotesca, pero un tanto exagerada, un tanto lejano de la realidad. Hay una película de Juan Carlos de Sanzo que se llama Eva Perón, muy interesante, una película argentina que es absolutamente fiel a la historia, donde refleja los diálogos, las acciones, y es unos años, desde el año 50 hasta el año 52, cuando Evita quiere ser candidata a vicepresidenta para el segundo gobierno de Perón, pero ya está enferma de cáncer y no puede ser, aparte de las discrepancias que varios militares se habían negado a que ella fuera la vicepresidenta, pero no puede ser por ello. Y esa película de Eva Perón sí que muestra muy bien esa dicotomía, porque vemos en unas 2 secuencias son vitales, en una de ellas sus enemigos, pues vemos que hay de izquierdas y derechas, donde están los militares como Benjamín Menéndez, que luego se arrepintió del golpe de Estado. Ese es uno de los personajes que me tocó a mí hacer, el lado de los militares. Pues Benjamín Menéndez quiere derribarle a toda costa, y los que son más de izquierda dicen sí, pero hay que mantener, vamos a derribarle porque se ha convertido en un dictador, falso por supuesto, pero bueno, pero hay que mantener las conquistas sociales. O sea, vemos cómo entre sus enemigos están la derecha y la izquierda, pero es que entre sus amigos, entre los peronistas igual. Ahí vemos cómo hay uno, Cook, que es un personaje histórico que después se hizo comunista y se marchó a Cuba, y ahí es peronista, y él es el peronista de izquierdas. Y alguien le pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre el peronismo, entre el fascismo y el comunismo en esa revolución peronista? Dicen, no, es que la revolución peronista quiere una revolución con todos los nombres, por eso se diferencia de las derechas y de las izquierdas, pero John Cook después cambió o fue evolucionando desde la izquierda peronista y terminó siendo comunista. Pero vemos como en la película los otros principales aliados peronistas a ultranza son peronistas no ya de derecha, sino simpatizantes de ese fascismo que originariamente, pues no olvidemos que el fascismo no es la caricatura que después ha sido años después, donde a todo el mundo para insultarle se le llama así. El fascismo, cuando se inventa o aparece en el año 22 con Mussolini, es una doctrina de moda,
apoyada por los futuristas, que tiene grandes admiradores en todo el mundo y que tiene esa tercera vía entre ni capitalismo ni comunismo. Una tercera vía que fascina indudablemente a Perón cuando está de agregado militar en Italia. Por eso esta película de Eva Perón es muy cercana a la historia y vemos esa complejidad del movimiento, tanto del peronismo como del antiperonismo. Bueno, dentro del musical hay una canción muy bonita que la cantaba en España Paloma San Basilio, que empezaba así. No llores por mi Argentina, mi vida está contigo, mi vida entera te la dedico, más de 1000 veces te necesito. Bueno, yo quería aprovechar para hablar de la figura de Eva Perón, si era una mujer tan carismática, y por qué en el musical, también tengo la pregunta, ¿por qué Andrew Lloyd Webber incluyó al Che Guevara? ¿Qué vinculación tiene el Che Guevara con toda esta historia? No, eso ahí es un elemento simbólico porque no tiene ninguna. Vamos, posteriormente, Perón, pues el Che Guevara era antiperonista en aquel momento, pero después cuando evolucionan un poco, pues parece que dijeron, hombre, si llego a saber, el Che Guevara llegó a decir, si llego a saber lo que realmente se han convertido en los gorilas, la revolución gorila del antiperonismo, a lo mejor me equivoqué de bando y tiene que haber sido peronista. Y como después Perón hace un giro a la izquierda, pero un giro a la izquierda y a la derecha también, porque sin embargo está en España, donde sus principales contactos son los falangistas del régimen, que por aquel entonces ya no están en el gobierno, salvo muy escasa medida, porque a partir del año 57, 58 y 59 es la tecnocracia la que forma parte del núcleo y de la esencia de los gobiernos de Franco. Pero sin embargo, todos los contactos importantes que tiene Perón y todos sus defensores, cuando Perón se exilia en España, no todo el mundo quiere que venga aquí, porque le puede traer problemas. De hecho, España tiene buenas relaciones con Argentina y la presencia de alguien tan carismático como Perón, que además hace política, es para Argentina, no se mete nada en España, es complicada. Y son los falangistas del régimen los que le dicen a Franco, aparte de lo que nos ha ayudado, no le puedes dejar ahí en la estacada, tienes que traerle contigo y que hay que tener totalmente libertad de movimientos. Por eso, la película ahí es meramente simbólica. El Che Guevara se lanza ahí como una leyenda rosa, porque después hay una leyenda negra mucho más cruda de la auténtica personalidad del Che Guevara, pero parece que es como ese libertador posterior y la relación que pudo haber tenido con Evita, que ya digo, no tuvieron ninguna, y es más, él era antiperonista. Lo que pasa es que después sí es cierto que con ese giro aparente hacia la izquierda, o por lo menos de la izquierda, desde España para Argentina, no desde lo que hacía en la política española, pues sí que algunos de sus seguidores coinciden, porque ya digo que Fidel Castro y varios de los seguidores suyos, como Fidel Castro además al principio empieza no como comunista puro y duro, sino como nacionalista, pues hay algunos lazos de unión. Pero es una unión poética y de licencia poética la que tiene la película, la obra de teatro del musical de Evita. Sí, y Eva Perón era una mujer culta o se dejaba guiar por la política de su marido? ¿Cómo fue? Se dejaba guiar en el sentido de que se sintió fascinada por él, por su política, y no es que fuera una mujer especialmente culta, era una actriz, pero tenía un carisma impresionante, eso es evidente que lo tenía, y además se dejó su vida en ello. Ya llevaba unas políticas heterodoxas porque hizo una fundación donde ayudaba a muchísima gente, pero a gente real, por así decir, para un público contemporáneo, frente a los números de la macroeconomía, donde parece que van bien las cosas, pero la gente en la vida diaria a lo mejor no lo tiene. Ella se dedicaba a ayudar a las personas horas y horas, dejándose literalmente a la vida porque estaba enferma y siguió hasta que casi no se tenía de pie. Hay una anécdota de Mercedes de Sosa, que no es precisamente conservadora, cuando habla de su familia y dice, es que en aquel momento pues mis padres, que no tenían medios, pidieron a la fundación pues unas gafas porque necesitaban, y a los 2 días tuvimos 2 pares de gafas. Claro, este es el tipo de cosas que sí que llega a tantísima gente que se veía reflejada. Las clases humildes, las clases trabajadoras, mientras que eran los ricos, los elitistas, los pro-británicos, los que llegaron a pintar Viva el cáncer, que también sale en la película de Eva Perón, de Juan Carlos de Sanzo, y vemos también en esa película cómo los ricos, los señoritos, pues están deseosos de acabar con Perón, mientras que son sus criadas, la gente del pueblo, la que está oyendo los discursos del general. Ella se implica en la política totalmente, de una manera heroica, de una manera que hoy nos sorprendería porque está fuera de época, no se entendería en el momento actual, pero es fascinante, ya están sus discursos, en la película esta que digo de Eva Perón, pero los discursos originales, ella era
la jefa espiritual, y Perón siempre le dejó hacer. Lo que pasa es que ella súper peronista a ultranza, porque era dar la vida por Perón, decían algunos de los discursos. Sí. Es tremendo la lealtad, el sacrificio y también la visión política de ella, porque les llegó a decir, cuídate cuando yo falte, cuando ella estaba enferma de muerte, de cáncer, porque solo los descamisados, solo los pobres te serán fieles. Sí. La mayor parte de la gente que está contigo te va a traicionar, como realmente así fue. El libro está cargado de anécdotas. He visto una que me ha parecido muy simpática cuando hubo un encuentro entre judíos y cristianos. Entonces él lo presentó de tal manera que me resultó muy llamativo, porque presentaba a los judíos como el Antiguo Testamento y a los cristianos como el Nuevo Testamento. Y luego también hay otra anécdota relacionada con Ava Gardner que me gustaría que nos contase, si te parece bien. Sí, porque además eso ha dado lugar incluso a una miniserie televisiva que tenía algunas incoherencias históricas, que yo en uno de los programas que hice para el Toro Televisión de Tiempos Modernos, pues hablaba de lo que realmente ha sido la historia real. Fue simplemente antes de estar en Puerta de Hierro, cuando estaba en la avenida Doctor Arce, pues eran allí compañeros, vecinos, porque en una de las partes, en una de las casas, de los apartamentos, estaba Perón con su mujer, con María Estela, su tercera mujer, porque Evita fue la segunda. Antes se había tenido otra, Aurelia Tizón, que también murió con 33 años, cuando era desconocido, y murió con menos de 30 años Aurelia Tizón. Y Ava Gardner pues hacía grandes fiestas, estaba en España y montaba algunas juergas considerables. Ava Gardner, pues curiosamente, otra de las contradicciones de la época, pues se tuvo que marchar de Estados Unidos porque causaba mucho escándalo en su vida, y se va a España, donde aparentemente se supone que había otro tipo de represión, pero sin embargo la vida social, ella tuvo libertad para ella totalmente, y hay muchísimas anécdotas de la vida nocturna, de borracheras, de juergas, de broncas que armaba. Entonces el general Perón, que trabajaba, se levantaba pronto para escribir, para contar responder las cartas, los mensajes, toda la política argentina, pues estaban escandalizados del ruido que hacía, de la juerga, de los gritos de Ava Gardner, y llamaron a la policía en varias ocasiones, y la policía vino. Le llamó la atención en algunas ocasiones, pero se dio cuenta de que tenía como una cierta protección, como que la trataban con guante blanco a Ava Gardner. Luego, además, cosas de la historia, cuando llaman a un notario para que levante acta de lo que está sucediendo, el notario era Blas Piñar, que sí, por aquel entonces había sido presidente del Instituto de Cultura Hispánica y que tenía una muy buena relación con Perón. También la tuvo con algunos de los presidentes argentinos, como Arturo Frondizi, pero Perón era bastante amigo de Blas Piñar, y Blas Piñar incluso fue el que levantó también la acta notarial de la boda civil, cuando se casa en España antes de venir, como requisito para que también le dieran aquí la residencia y no crear un escándalo, porque no se había casado con su tercera mujer, también mucho más joven que él. Se casa primero por lo civil y luego por lo religioso, y Blas Piñar levanta la acta. Entonces es Blas Piñar el que levanta acta de las broncas que está armando Ava Gardner. Y ahí pues se insultaban. Después ambos lo han recordado con cierto agrado, porque yo supongo que Perón sabría quién era la estrella de cine, aunque a lo mejor al principio pues decía que hay alguien que está armando unos escándalos considerables. Y eso fue, Madrid era una fiesta, fue esa miniserie de 3 o 4 episodios que se puso en Movistar, con algunos aspectos quizás un tanto exagerados, pero que sí que responde a esa realidad y a esa anécdota de ese político ya veterano, pero que está dedicado en cuerpo y alma a intentar volver a Argentina como sea. Y se encuentra con la actriz, que también estaba ya en su cierta decadencia, pero aún bellísima, va a hacer 55 días en Pekín, y son los años turbulentos que vive Ava Gardner en España, y que también algunas secuencias o algunas imágenes los ha recordado Juvenal de Prada en alguna de sus novelas, cuando habla de ese ambiente bohemio de la España de finales de los 50 y primeros de los 60, donde al socaire de las películas de Samuel Bronston, de todas las superproducciones que se ruedan en España, pues en España está Charlton Heston, está John Wayne, está Henry Hathaway, Frank Capra, Nicholas Ray, Anthony Mann y un montón de estrellas internacionales que ruedan películas aquí, entre ellos Ava Gardner y David Niven, aunque Ava Gardner, como digo, está varios años, y siempre recordó con entusiasmo, con agrado, los años de libertad y a veces de desenfreno que vivió, sobre todo en Madrid. ¿Y qué inexactitudes encuentras tú en la serie? ¿Así alguna cosa curiosa que puedas contar? Yo recuerdo una anécdota relacionada con Ava Gardner que la contaba un crítico de cine en el Festival de Málaga, en el que decía que dio 10.000 pesetas a unos barrenderos que la llevaron en un camión porque ella no encontraba taxi. Sí, hay algunas anécdotas de esta, no, más que inexactitud histórica, lo que es una visión de la época que no se corresponde exactamente con la realidad. Es como si los guionistas, pues no reconociendo que la España, como cualquier país, pues es complejo, los regímenes son complejos y uno puede tener pues una actitud donde la política tiene algunas limitaciones, pero a lo mejor la vida social pues es muy rica, donde la gente no se le molesta si no se mete en política, pues ahí parece que es como una ciudad
que es que Wagner era una absoluta excepción y sabemos Sí, que no es así, porque sí, hay muchísimas otros momentos eso es, sí, sí. con fantasías y con historias que se ruedan allí, que se viven allí, que la gente vivía normalmente, si no se metía directamente en política, que era una minoría, porque estamos ya finales de los 50, primeros de los 60, cuando España ya va a pegar el gran tirón económico. Entonces ahí parece como que es algo, pues no sé, tremendo. Hay una señora ahí de la sección femenina que además siempre pone que se recuerde que es de la sección femenina, que es una fanática, que está ahí medio loca, siempre con una pintura muy irreal, demasiado exagerada, y que eso le quita un poco de realismo. Cuando el general Perón, pues aquí vive el expresidente Perón, ya no solamente genial, pues vive y hace lo que quiere y se entrevista con todo el mundo, donde además recibe visitas de gente de extrema izquierda incluso, aunque aquí sus contactos son sobre todo con gente falangista, pero aquí vienen a verle gente que después estará los montoneros, amigos del Che Guevara, castristas que van aquí a verle para pedirle consejo, y se mueve con total libertad. Lo único que él prometió es no entrar en la política española, y efectivamente lo hace, por eso Franco no le recibe, que eso solamente se conoce en persona en el 73, cuando ya Cámpora ha ganado las elecciones porque Perón no lo dejaban presentarse, pero Cámpora solo durará 2 meses porque Perón le pide que dimita. Pues Cámpora, que es de la izquierda peronista, por cierto, pues viene a España para recibir a Perón y que ya vuelva a Argentina. Entonces ahí están los tres. Y además se da otra anécdota muy curiosa porque Cámpora, que aunque era de izquierdas, pero era muy fiel a Perón, pues le dice a López Rodó, que era el ministro de Asuntos Exteriores, que le diga a Franco, es que quiero que el general Perón esté siempre conmigo, porque es como diciéndole es el que auténticamente manda. Y Franco parece que le dijo, bueno, haga lo que quiera, pero en el coche solo caemos 2. Después, en el nodo, pues sí, en el coche solo iban 2, pero después hay una cena y hay más gente y están en numerosos actos y están los 3. Y es la despedida de España y el recogimiento de que Cámpora ya se lleva a Perón a Argentina y se le lleva donde le exige dimitir y se presentará a las elecciones donde arrasará. Por lo tanto, esa realidad compleja en la que a veces por ser demasiado estereotipado o por querer ser hipercrítico, pues se va ahí de las historias y se va de la película. También a veces pues, Perón aparece ahí en la película como alguien que está un poco pasado de moda, que la otra que no comprende la vida bohemia que está llevando a Wagner, y eso tampoco es así. Perón le faltaba toda una trayectoria vital en su vida porque volvería a ser presidente, y a Wagner pues aunque era una personalidad arrolladora, pues también lo que hacía era porque le dejaban hacerlo. Claro. También en otro momento se dice que si está por aquí Charlton Heston, no ha venido, no, Charlton Heston todavía no estaba en ese momento, porque Charlton Heston había estado durante el CID y después durante 55 días en Pekín, donde además él se llevó más bien mal, aunque luego fueron amigos y volvieron a coincidir en Terremoto, pero es verdad que Charlton Heston, que es el arquetipo del profesional, de la persona que siempre llega a tiempo, pues claro, le sacaba un poco de quicio, y en sus diarios, hechos en el momento, dice, claro, yo no comprendo, hemos tenido que retrasar el rodaje porque Wagner ha llegado 2 horas tarde. Esto es inexplicable, es una vergüenza que estemos aquí todo el equipo y un montón de gente, trabajadores y actores, parados durante 3 horas porque a la estrella se le ocurrió llegar 4 horas tarde porque no estaba en condiciones. Eso lo recoge en sus diarios y es muy interesante y muy curioso. Por último, más bien esto ya está relacionado con la actualidad. No sé si tú de alguna manera nos puedes explicar cuál crees que ha sido el éxito de Javier Milei con respecto al kirchnerismo, qué encuentras de positivo en la llegada de Milei a Argentina, y qué es lo que ha dejado, qué rastro ha dejado el kirchnerismo aquí en Argentina, allí en Argentina. Pues el cristianismo realmente, como ha quedado visto en las elecciones de hace justo un año, pues ha dejado un rastro de corrupción considerable y una crisis económica grande. Y Milei ha ganado precisamente por oponerse a todo ello, al pensamiento woke, igual que Donald Trump en Estados Unidos. Sí. Y ahí, aunque cada uno con ideas diferentes, como pueden ser en España, en Italia o en Francia, porque Milei es demasiado quizás ultraliberal, pero no es solamente en el aspecto económico, sino que quiere ir revolucionarlo todo. Entonces la gente estaba tan harta del kirchnerismo, que no del peronismo, que por eso ha ganado. Y además es curioso como Milei, que también es un personaje transversal, complejo, que crea un partido de la nada, que a él mismo, en una entrevista le preguntan cuál es el mejor y el peor presidente de la historia democrática o contemporánea de Argentina, y claro, dice 2 peronistas, porque dice el mejor de largo, Menem, que como digo era peronista de la vieja guardia, peronista de los primeros momentos, más joven lógicamente, y el peor, pues Alberto Fernández, que realmente quien manda para Cristina Kirchner. Sabemos también cómo cuando al que se opone radicalmente al kirchnerismo, cuando le preguntan mejor y peor, pues claro, tiene que recurrir
a esa contradicción eterna de Argentina. Pues Menem, que era peronista, el mejor, y además añaden de largo, eso lo pueden encontrar los oyentes en YouTube, y el peor con diferencia también, pues Alberto Fernández. Curiosamente, los dos peronistas, aunque uno de ellos, al menos Menem, sí que era de los originales, mientras que sobre todo Cristina, porque Néstor Kirchner sí que fue cuando Perón en el año 74 expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo, que se marcha toda la extrema izquierda porque les echa violentamente de allí Perón. Néstor Kirchner fue de los que se quedó con Perón, pero ya Cristina ha degenerado pues en algo parecido, lo que sería, pues no sé, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, que no tiene nada que ver con la idea original. O sea, parece mentira que estas personas con sus ideas pues digan, intenten llamar peronismo a esto, cuando Perón donde estuvo fue en España 13 años, protegido y con plena libertad para actuar. Pero yo digo que el hecho de que se llamen tanto kirchneristas es porque ellos mismos se dan cuenta de que es una contradicción el llamar peronismo. Lo llaman porque el nombre sigue teniendo poder de atracción, por eso el peronismo puede resucitar en cualquier momento, porque el nombre de Perón continúa siendo un foco de atracción en Argentina. Pero ellos ya se llaman kirchnerismo o de otra manera porque realmente muy poco o nada tienen que ver con ese peronismo original que todavía está dormido y que, como digo, pues puede volver a resucitar. Y por último, dos curiosidades muy rápidas. Una es que siempre se escucha que Argentina protegió a algunos líderes del partido nazi cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y también cuando te refieres a Estela Perón, es que no sé si en algunos sitios me ha parecido ver como Isabelita Perón y que vivía en España. No sé si eso sí, no. Vive en España. Rápidamente, en lo primero hay un capítulo del libro donde se habla de este libro de Iruki Goñi sobre los nazis y Perón, donde está casi todo inventado, de unos tesoros que nadie ha conocido nunca, unos tesoros ficticios que parece que va Perón cuando fue a Europa, fue allá a Suiza para intentar rescatarlos, y eso son todo leyendas urbanas. Hay algún alemán que lo mismo que fueron protegidos no solamente en España, sino que algunos se fueron a Estados Unidos, de los que no tenían crímenes de guerra, pues claro que hubo alemanes que luego se integraron en la OTAN y siguieron en Alemania dentro de los que habían sido militares o personas sin grandes responsabilidades, pero no hay ninguna relación comprobada y es una leyenda urbana, el oro nazi, los tesoros ocultos y todo aquello. Sí, sí. En cuanto a María Estela, es que Isabelita era el nombre que tenía cuando era bailarina, porque también, igual que Eva había sido actriz y cantante, periodista de radio, pues Isabel Perón era una bailarina que conoció a Perón cuando estaba en el exilio, pues actuando allí en otros países donde estaba. Entonces siempre se le llamó familiarmente, parece que Isabelita era el nombre familiar, pero el nombre verdadero era María Estela, de tal manera que cuando es presidente, que es la primera presidente de Hispanoamérica en la historia, la primera que llega en el año 74, pues es María Estela Martínez de Perón, y que vive en España porque tiene 93 años, pero vive todavía, vive tranquilamente después de muchas vicisitudes, porque ha estado procesada, perseguida, entre otros, por el juez Garzón y por algunos de los argentinos que llegaron al poder cuando cayó el peronismo original. Ella, por así decir, pues representa ese peronismo más ortodoxo, porque al fin y al cabo era el de su marido, donde ella además no era solamente esa bailarina, como algunos lo han intentado disminuir. Precisamente el autor del prólogo del libro, Ignacio Clopet, que ha hecho un prólogo precioso a este libro, sí, un peronista, historiador de prestigio, pues su mujer ha escrito también sobre Isabel, sobre María Estela Martínez de Perón, y nos recuerda, yo en el libro puedo recogerlo, como ella es la número 2, la enviada de Perón en el 64 a Argentina para ver qué es lo que está pasando allí, porque la gente ya, los peronistas creen que Perón no va a volver nunca, intentan buscar a otro líder, y ella, pues es verdad que a lo mejor no hubiera sido la primera elección, pero cuando la ponen de candidata a vicepresidenta, sabiendo que probablemente Perón no iba a terminar el mandato, ella ya llevaba bastantes años pues fajándose y peleando con todos los peronistas, y ella durante algunos años sigue siendo un referente, pero después cuando todo estalla y ella es perseguida, pues todo eso se pierde. Y ahora son algunos peronistas más ortodoxos los que recuerdan que todavía vive, que tiene 93 años, que vive tranquilamente en España, porque en España hizo muy buenas migas con mucha gente española y está muy agradecida al habérsela acogido aquí, no solamente en la época de Perón, sino después cuando tiene que exiliarse, por así decir, otra vez de Argentina y vuelve a estar aquí recogida y aquí viviendo tranquilamente sus últimos momentos, sus últimos años de vida. Bueno, Fernando Alonso Barahona, nos ha encantado tu libro Perón, una biografía argentina, de SND Editores. Muchísimas gracias. Gracias a ti.